Hoy es lunes 4 de agosto del 2025 y estas son las últimas noticias en Puerto Rico. Este es el canal oficial de Puerto Rico Informa. Una balacera registrada a eso de las 2:10 de la madrugada de hoy lunes en el edificio 2 de residencial Nemesio R. Canales en Atorrey se convirtió en una masacre tras dejar un saldo de 3 personas muertas y otras 3 heridas de bala. La policía fue alertada mediante una llamada al sistema de emergencias que reportaba múltiples personas heridas por disparos. Al llegar al lugar, agentes encontraron a 2 hombres sin vida, con múltiples impactos de bala. Benji Abraham López Peyot, de 35 años, y Vieni Sosa Matías, de 19, ambos con amplio historial criminal por violaciones a la ley de armas y la ley de sustancias controladas. Ambos habían sido arrestados tan recientemente como el 28 de mayo en ese mismo residencial durante un allanamiento, donde se les ocuparon drogas y municiones. Además, otras 4 personas, 3 hombres y una mujer resultaron heridas. Todos fueron atendidos por paramédicos y transportados a instituciones hospitalarias del área metropolitana. Horas más tarde, uno de los hombres heridos, cuya identidad aún no ha sido revelada, falleció en el Centro Médico de Río Piedras, elevando a 3 el número de víctimas fatales. El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan confirmó que una de las personas heridas había sido diagnosticada con muerte cerebral antes de su fallecimiento. Los demás heridos permanecen en condición estable. Según la información más reciente, en la escena del crimen se recuperaron más de 100 casquillos de bala, lo que evidencia la magnitud del tiroteo que estremeció a los residentes del complejo de vivienda pública. Hasta el momento, no se han realizado arrestos y las autoridades no han descartado que el incidente esté vinculado a disputas entre organizaciones delictivas. Agentes de la División de Homicidios del 6 de San Juan, en conjunto con el fiscal de turno, continúan con la recopilación de evidencia, mientras la escena permanece bajo estricta custodia policial. Con este hecho suman 5 masacres en Puerto Rico en lo que va del 2025, reflejando una preocupante ola de violencia armada en la isla. Un accidente fatal se registró en horas de la mañana de hoy lunes en la carretera PR 165 en Cataño, a la altura de la estación de bomberos, dejando como resultado una persona fallecida. El trágico suceso ocurrió poco antes de las 8:15 de la mañana en los carriles que conducen desde Cataño hacia Toabaja. De acuerdo con información preliminar y las imágenes captadas en la escena, el conductor de un vehículo blanco perdió el control del volante, impactando violentamente una valla de seguridad y luego un árbol ubicado en la zona verde que divide ambas direcciones de tránsito. El impacto fue de tal magnitud que la víctima salió expulsada del vehículo, falleciendo en el acto. Al momento, las autoridades no han confirmado el sexo ni la identidad de la persona fallecida. La vía fue cerrada en ambas direcciones mientras agentes del negocio de la policía, adscritos a la División de Patrullas de Carreteras y personal de la escena del crimen, realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente. El trágico incidente ha causado un enorme congestionamiento vehicular y conmoción entre los conductores que transitaban por el área al momento del suceso. Cargos criminales fueron radicados contra Margarita Ramos Cruz, una mujer de 55 años, por presuntamente agredir a su madrastra de 73 años en medio de un incidente de violencia reportado en una residencia ubicada en Villa Laguna, en el municipio de Vega Alta. La agresión ocurrió en presencia del esposo de la septuagenaria, quien también es una persona de edad avanzada. Según el testimonio de la víctima a la policía, Ramos Cruz la atacó utilizando una tabla de madera, propinándole un golpe en la espalda, además de agredirla con las manos en el rostro, en un acto que ha sido clasificado como maltrato a personas de edad avanzada. La imputada fue arrestada en la escena por agentes que respondieron a la querella y fue entrevistada por las autoridades, admitiendo los hechos bajo el alegato de que actuó en defensa. La fiscalía instruyó la erradicación de 2 cargos bajo el Código Penal por maltrato a personas de edad avanzada. El caso fue presentado ante la jueza Aisa Meléndez del Tribunal de Bayamón, quien encontró causa para arresto e impuso una fianza de $20,000, la cual fue prestada por Ramos Cruz mediante fiador privado. La mujer quedó en libertad hasta la celebración de la vista preliminar, pautada para el 18 de agosto. La División de Violencia Doméstica del área de Bayamón continúa con la investigación del caso.
Un joven de 20 años, identificado como Yadiel Omar Rivera Trinidad, fue ingresado a prisión luego de ser acusado por maltrato bajo la Ley 54 para la prevención e intervención con la violencia doméstica, tras un incidente reportado el pasado viernes a eso de las 3 de la mañana en Atorrey. Según la querella, Rivera Trinidad agredió en múltiples ocasiones a su pareja lanzándole un teléfono celular, luego de que ella lo confrontara por mensajes de texto con otras mujeres. Posteriormente, el imputado causó daños al vehículo Toyota Corolla de la víctima, rompiendo uno de los cristales utilizando una muleta que emplea para caminar. El agente investigador del precinto de Atorrey Este consultó el caso con el fiscal de turno, que instruyó la erradicación de cargos por maltrato. La prueba fue presentada ante el juez Rafael Párez del Tribunal de San Juan, quien determinó causa para arresto e impuso una fianza de $5,000. Rivera Trinidad no pudo prestar la fianza, por lo que fue fichado e ingresado en la institución penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón en espera de la vista preliminar. Un estremecedor patrón de violencia doméstica fue revelado por una mujer que acudió a las autoridades en busca de protección, desatando una investigación que culminó en la erradicación de 24 cargos criminales contra Derek Rafael Acevedo Seguinot, de 24 años y residente de Añasco. La Fiscalía de Aguadilla, en conjunto con la División de Violencia Doméstica de la Policía, presentó los cargos tras corroborar múltiples incidentes de extrema violencia que, según la víctima, ocurrieron durante el mes de julio en los municipios de Isabela, Aguada, Añasco y Las Marías. Entre los delitos imputados figuran 2 cargos por tentativa de asesinato, 7 por maltrato físico, 1 por maltrato agravado, 5 por maltrato mediante amenaza, 1 por restricción de la libertad, 3 cargos bajo la ley de armas por portación ilegal de armas de fuego, 1 por uso de arma blanca, 2 por disparar o apuntar un arma, 1 por posesión y uso de municiones y un cargo adicional por maltrato animal bajo la ley 154. La víctima, entrevistada en el Hospital Cima de Isabela el 29 de julio, narró una serie de episodios aterradores, incluyendo golpizas en el rostro, intentos de asfixia, amenazas constantes y al menos 2 situaciones en las que Acevedo Seguinot la apuntó con un arma de fuego y disparó en su presencia. En uno de los incidentes más escalofriantes, la mujer relató que fue obligada a abordar un vehículo Dodge Ram, donde fue agredida mientras el imputado la trasladaba al puente entre Quebradillas e Isabela. Allí le dijo que iba a morir, le apuntó con un arma y disparó al aire. Luego, durante la ruta hacia Las Marías, la mujer intentó escapar lanzándose del auto, pero fue alcanzada nuevamente. Aseguró que por temor a morir, fue obligada a volver a montarse en el vehículo. Posteriormente, Acevedo realizó un segundo disparo dentro del auto y la llevó a casa de sus bisabuelos, desde donde la mujer finalmente logró escapar y pedir ayuda. Además, denunció que el agresor también ejercía violencia contra su mascota. La fiscalía presentó el caso ante el juez Orlando Avilés Santiago, quien determinó causa en todos los cargos y le impuso una fianza global de $480,000. Como no la prestó, Acevedo Seguinot fue ingresado en la cárcel Las Cucharas en Ponce. Antes de continuar con las noticias, si te gusta el contenido, te invito a darle like al video para apoyar el canal. Agentes de la División de Arrestos Especiales y Extradiciones diligenciaron una orden de arresto contra Edwin Rodríguez Medina, conocido como Indio, de 44 años y persona sin hogar, por un escalofriante caso de violencia doméstica ocurrido el pasado 16 de julio en Atorrey. Rodríguez Medina enfrenta múltiples cargos bajo la Ley 54 para prevención e intervención con la violencia doméstica, incluyendo maltrato, maltrato agravado, amenaza y uso y portación de arma blanca. Según la investigación, cerca de la 1:32 de la mañana, el imputado irrumpió en la residencia de su expareja tras forzar la puerta de entrada mientras la víctima dormía. Una vez dentro, comenzó a reclamarle de forma agresiva por no contestar sus llamadas telefónicas, la amenazó con romper el televisor con un palo y dijo que prendería fuego a la cama. Ante la gravedad de los hechos, el precinto de Atorrey Oeste consultó el caso con un fiscal, quien instruyó la erradicación de cargos en ausencia. El juez Ángel Rivera Miranda del Tribunal de San Juan encontró causa para arresto y emitió una orden con una fianza de $100,000. Tras su arresto por parte de la División de Arrestos Especiales y Extradiciones, Rodríguez Medina fue ingresado en la institución penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón a no poder prestar la fianza impuesta. La vista preliminar fue señalada para el próximo 15 de agosto.
En un importante operativo de captura, la policía arrestó en los predios del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en Carolina a Javier González Pérez, un hombre de 42 años que llevaba prófugo desde el 2017 por un caso de asesinato y violación a la ley de armas. La detención ocurrió en horas de la tarde de ayer, cuando agentes lograron identificar y detener al individuo mientras se encontraba en el área del principal aeropuerto del país. Contra González Pérez pesaba una orden de arresto con una fianza ascendente a $800,000 relacionada a un crimen ocurrido hace 8 años, cuyos detalles aún no han sido revelados públicamente, pero que incluye cargos graves por asesinato y posesión o uso ilegal de armas de fuego. Tras su arresto, el imputado no pudo prestar la fianza impuesta por el tribunal, por lo que fue ingresado en la institución penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón, donde permanecerá bajo custodia hasta su proceso judicial. Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan lograron culminar una investigación que resultó en la erradicación de cargos criminales contra Sean Devin Asberry, un hombre de 42 años y residente de San Juan, por el brutal asesinato en segundo grado y maltrato agravado contra una persona de edad avanzada. Los hechos que motivaron los cargos ocurrieron el pasado 10 de julio a las 5:07 de la tarde en los predios de la farmacia Walgreens ubicada en la avenida Barbosa en Atorrey, donde Asberry, quien se identificó como una persona sin hogar procedente del estado de Colorado, agredió violentamente a Roberto Díaz Robles, un hombre de 75 años también residente en San Juan. La víctima sufrió una grave herida en la parte posterior de la cabeza producto de la golpiza, por lo que fue hospitalizado en el Centro Médico de Río Piedras, donde lamentablemente falleció el 26 de julio tras más de 2 semanas de luchar por su vida. El caso fue presentado ante la jueza Rocío Alonso González del Tribunal de San Juan, quien encontró causa para arresto y le impuso una fianza global de $400,000. Asberry no prestó la suma, por lo que fue fichado e ingresado en la institución penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón. Agentes de la División de Arrestos Especiales del Negociado de la Policía diligenciaron en horas de la tarde de ayer una orden de arresto contra Efraín Torres Bones, de 48 años, en el municipio de Caguas, por violación a una orden de protección y de apropiación ilegal. Según se informó, contra Torres Bones pesaba una orden pendiente por estos delitos y su captura se concretó gracias a la labor de los agentes adscritos a la División de Arrestos Especiales y Extradiciones. Luego de su detención, el imputado fue llevado ante la jueza Enid Rivera, quien determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $50,000. Al no prestarla, fue ingresado en la cárcel regional de Bayamón. La vista preliminar del caso fue señalada para el 18 de agosto. Las autoridades radicaron cargos criminales contra Daily Shamar Rivera Aquiles, una joven de 22 años, por presuntamente atropellar a 2 personas y huir de la escena en un trágico incidente ocurrido en agosto del 2024 en el sector Villa Palmeras en Santurce. Como resultado del impacto, falleció Katia Martínez Figueroa y resultó gravemente herido Eduardo Figueroa Rivera, ambos residentes del municipio de San Juan. De acuerdo con la investigación, Rivera Aquiles no se detuvo tras el atropello y abandonó el lugar sin prestar ayuda, lo que agravó las consecuencias legales del caso. La imputada enfrenta cargos bajo la Ley 22 de Tránsito por causar la muerte y lesiones a personas y abandonar la escena del accidente con agravantes. La prueba fue presentada ante la jueza Rocío Alonso González del Tribunal de San Juan, quien encontró causa para arresto y le impuso una fianza global de $60,000. Rivera Aquiles prestó la suma mediante un fiador privado, por lo que fue fichada y dejada en libertad hasta la celebración de la vista preliminar pautada para el 14 de agosto. En una actualización, las autoridades identificaron a los 2 jóvenes asesinados en un violento ataque a tiros ocurrido la noche del sábado a las 10:36 en la carretera 827, kilómetro 2.5, sector Los Llanos del barrio Ortiz en Toa Alta. Al llegar al lugar tras una alerta al sistema de emergencias que reportaba un aparente accidente vehicular, agentes de la policía encontraron una escena de crimen. Un vehículo Ford F-150 color rojo del año 2014 detenido en el pavimento, con el cuerpo sin vida de Jordani Rafael Lavoy García, de 24 años, en el asiento del conductor, presentando múltiples impactos de bala. Justo al lado del vehículo, en el pavimento, yacía también el cuerpo de otro hombre identificado como Yamián Meléndez Pina, de 20 años, quien igualmente presentaba heridas de bala mortales. La escena, custodiada de inmediato por personal forense y agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales, contenía decenas de casquillos de bala y municiones de diversos calibres, 2 cargadores y una considerable cantidad
cantidad de dinero en efectivo, lo que sugiere un ataque planificado o vinculado a actividades delictivas aún por esclarecer. Uno de los asesinados, Jordani Lavoy García, había sido convicto por delitos federales de odio, tras ser arrestado junto a otro individuo por hostigar y disparar con pistolas de paintball contra la mujer transgénero Alexa Naulisa Luciano Ruiz, en hechos ocurridos poco antes de su asesinato, un caso que provocó indignación nacional. Lavoy fue sentenciado en noviembre del 2023 a 33 meses de cárcel y actualmente cumplía un término de 3 años en libertad supervisada. En contraste, Meléndez Pina no poseía expediente criminal al momento de su muerte. Las autoridades, que aún no han realizado arrestos, mantienen activa la investigación para esclarecer el motivo detrás de este doble asesinato que sacude nuevamente la comunidad de Toa Alta. Agentes adscritos a la sección del Código de Orden Público de la Policía Municipal de Carolina arrestaron a 3 personas por el delito de apropiación ilegal en un operativo llevado a cabo en la tienda Burlington, ubicada en Plaza Escorial. Según el informe oficial, los hechos ocurrieron cuando las autoridades realizaban una ronda preventiva en el centro comercial y sorprendieron a los individuos en el acto de cometer el hurto dentro del establecimiento. Durante la intervención se confirmó que uno de los arrestados tenía una orden de arresto vigente por un caso previo relacionado también con apropiación ilegal, lo que agrava su situación legal. Los 3 detenidos fueron transportados a una institución policial, donde se realizarán las diligencias correspondientes para la erradicación de cargos. El caso será consultado con el fiscal de turno, quien evaluará las pruebas para determinar si se presentarán los cargos formales ante un juez en las próximas horas. Un violento incidente de agresión grave sacudió la tranquilidad del barrio Honduras en Barranquitas, donde un hombre fue brutalmente atropellado tras ser atacado físicamente y sufrir daños a su vehículo. Según informó la policía, los hechos ocurrieron a las 11:14 de la noche del sábado en la carretera PR 156, kilómetro 17.1. La víctima, identificada como Jorge Luis Morales Ramos, de 51 años, alegó que fue agredido por Juan Colón Burgos, de 44 años, quien lo golpeó con las manos y destrozó varios cristales de su vehículo Honda Accord color oro del año 2005. Acto seguido, Colón Burgos huyó del lugar en un Kia Forte rojo del año 2022 y en medio de su escape atropelló a Morales Ramos. Ciudadanos que presenciaron el incidente socorrieron a la víctima y lo transportaron a un hospital de la zona, desde donde fue referido a otra institución médica debido a la gravedad de sus heridas. Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido información detallada sobre su condición de salud. El agresor, residente también de Barranquitas, fue arrestado por la policía y trasladado a una sala de emergencia junto a la víctima para recibir asistencia médica. El caso está siendo investigado por la División de Servicios Técnicos de Aybonito, en conjunto con la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales, quienes trabajan para esclarecer todos los elementos de este caso que podría acarrear múltiples cargos criminales por agresión agravada y tentativa de asesinato. Agentes del distrito de Isabela arrestaron ayer domingo a Marvin de Jesús Pérez, de 42 años, y a su esposa Elizabeth Pedraza Cabán, de 49 años, ambos residentes en Isabela, por violaciones a la ley de armas y a la ley de sustancias controladas, tras una intervención vehicular que expuso un serio esquema de posesión ilegal de armas y narcóticos. Los hechos ocurrieron cuando un agente detuvo un vehículo Nissan Sentra blanco del año 2006, que era conducido de manera negligente por la carretera 473, intersección con la calle Alegría en Isabela. Al solicitar la documentación requerida, el policía observó que el conductor intentaba ocultar un arma de fuego debajo del asiento. Al preguntarle si poseía licencia para portar armas, Marvin de Jesús Pérez admitió que no tenía. Inmediatamente le fueron leídas las advertencias de ley y tanto él como su esposa fueron arrestados y transportados al cuartel. Durante la intervención se les ocupó una pistola Glock calibre 9 milímetros, 2 cargadores con 10 municiones, una gran cantidad de sustancias controladas y $485 en efectivo. También se constató que el imputado no poseía licencia de conducir y que el vehículo no tenía marbete vigente, por lo que se procedió a ocupar la tablilla mediante recibo. Las sustancias fueron llevadas a la División de Drogas y Narcóticos, donde la agente Torres realizó las pruebas de campo que arrojaron resultados positivos. Se consultó el caso con la fiscalía, que instruyó la erradicación de cargos criminales. La pareja enfrenta ahora graves consecuencias legales por posesión ilegal de armas, municiones y sustancias controladas.
Una serie de intervenciones realizadas durante el día de ayer domingo por la policía y el Departamento de Justicia evidenció un alarmante repunte en casos de violencia de género a través de la isla, con múltiples imputados ingresados a prisión y otros enfrentando severas consecuencias legales bajo la Ley 54 para prevención e intervención con la violencia doméstica. En Ponce, Jorge González, de 28 años, fue ingresado a prisión tras ser acusado de maltrato físico contra su expareja, a quien empujó, agredió con los puños y le rompió los espejuelos. Más tarde, la jueza Sosticeli Gararza Quiñones determinó causa contra David Silva Caraballo, de 61 años y también residente de Ponce, por maltrato psicológico y violencia cibernética hacia su esposa, a quien humillaba constantemente y le instaló un rastreador electrónico en su vehículo. Aunque prestó la fianza, enfrentará la vista preliminar el 14 de agosto. En San Juan, José Flecha Campos, de 56 años, fue arrestado tras insultar y agredir físicamente a su pareja, llegando a sujetarla por el cuello. La jueza Rocío Alonso González ordenó su ingreso a la cárcel de Bayamón, en Loíza. Michael Hernández Rivera, de 33 años, fue arrestado por violar una orden de protección, maltrato agravado y amenaza. El juez Ricardo de León impuso una fianza de $60,000 que no fue prestada. La vista preliminar quedó pautada para el 13 de agosto. En Carolina, Juan Sánchez Colón, de 49 años, fue igualmente ingresado a prisión por maltrato y amenaza tras incumplir una orden de protección. Todos los casos son parte de un patrón creciente de violencia doméstica en la isla. La Policía Municipal de Carolina se encuentra investigando dos incidentes separados relacionados con infracciones a la ley de armas, en los cuales vehículos resultaron impactados por balas en distintos sectores del municipio. El primero de los casos fue reportado durante la madrugada de ayer domingo, a eso de las 4:50, en la calle Indus de la urbanización Villa Marina. Según el informe preliminar, un hombre de 43 años escuchó detonaciones mientras dormía, y no fue hasta las 8 de la mañana cuando descubrió que su vehículo Mazda 3, estacionado frente a su residencia, presentaba varios impactos de bala en la carrocería y los cristales. En la escena se recuperaron 4 casquillos de bala como evidencia. El segundo incidente se reportó al mediodía de ayer domingo frente al edificio 30 residencial público Sabana Bajo, donde un hombre de 30 años se percató que su Toyota Corolla también había sido impactado por múltiples disparos en distintas áreas del vehículo. Afortunadamente, en ninguno de los casos se reportaron personas heridas y los perjudicados no estimaron el costo de los daños al momento de las denuncias. Agentes de la División de Servicios Técnicos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina acudieron a ambas escenas para recopilar evidencia fotográfica, mientras personal de la División de Agresiones continúa con las pesquisas para identificar a los responsables de estos actos violentos que han generado preocupación entre los residentes de ambos sectores. Un hombre de 31 años resultó herido de bala en un violento incidente ocurrido a eso de las 2:02 de la madrugada de hoy lunes en la calle Jurel del barrio Punta Santiago, en Humacao. Según informó la policía, el perjudicado relató que se encontraba en compañía de una amiga cuando escucharon ladridos de perros, seguido inmediatamente por varios disparos. Fue entonces cuando se percató de que había sido alcanzado por balas en la pierna derecha y el antebrazo izquierdo. Tras el ataque, fue transportado en un vehículo privado hasta un hospital del área, donde fue estabilizado y posteriormente referido en condición estable a una institución médica del área metropolitana para tratamiento especializado. Al momento no se ha identificado sospechosos ni se ha determinado el móvil del ataque. El caso quedó en manos de agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, quienes se encuentran recopilando evidencia y entrevistando testigos para esclarecer los hechos. Las autoridades exhortaron a cualquier persona que tenga información sobre este incidente a comunicarse de forma confidencial con la policía. Un hombre de 61 años resultó herido de bala en un violento incidente reportado a las 3:29 de la madrugada de ayer domingo en la carretera 985 cerca del negocio El Indio en el municipio de Loíza. Según el informe preliminar de la policía, la víctima, identificada como José Miguel Andrade, caminaba por la zona cuando fue interceptado por varios individuos a bordo de una guagua. Los sujetos le ordenaron que se montara en el vehículo, pero al negarse, uno de los agresores le disparó hiriéndolo en el muslo derecho. Andrade fue auxiliado y transportado de inmediato a un hospital del área metropolitana, donde al momento las autoridades no han divulgado su condición médica. La División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina quedó a cargo de la pesquisa, mientras se trabaja para identificar a los responsables de este ataque que ha generado preocupación entre los residentes del área, conocida por su actividad nocturna. La policía no descarta ninguna motivación en esta etapa inicial de la investigación.
La Policía Municipal de Humacao investiga un incidente de daños reportado en horas de la madrugada de hoy en la calle Dufresne del mencionado municipio, donde se escucharon múltiples detonaciones y se descubrieron impactos de bala en una propiedad. Según la querella presentada, un hombre de 48 años relató haber escuchado varios disparos y al inspeccionar el edificio de su propiedad, actualmente en proceso de remodelación, constató daños por impactos de bala en una de las paredes, el portón de entrada y dos ventanas con rejas. Afortunadamente no se reportaron personas heridas como resultado del incidente. La División de Servicios Técnicos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao acudió al lugar, tomó fotografías como parte de la recopilación de evidencia y refirió el caso al personal del CIC de Humacao, quienes continuarán con la investigación correspondiente para dar con los responsables de este acto de violencia que ha generado alarma entre los vecinos del área. Un joven de 25 años, identificado como Alexander Rivera Galicia, residente de Aguada, resultó herido de bala en la espalda durante la madrugada de ayer domingo en un violento incidente ocurrido frente al establecimiento Birloteca, localizado en la intersección de las calles Mercedes Moreno y Agustín Tar en Aguadilla. Según el informe preliminar de la policía, Rivera Galicia llegó por sus propios medios a un hospital de la región, donde fue atendido por una herida de bala con entrada pero sin salida, y su condición fue descrita como estable. El joven relató a las autoridades que se encontraba intentando separar a un familiar en medio de una pelea cuando escuchó múltiples disparos y comenzó a correr, momento en que se percató que había sido impactado. Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales llegaron a la escena y recolectaron un total de 36 casquillos de bala calibre .40, evidencia que indica la intensidad del tiroteo ocurrido en las inmediaciones del popular establecimiento nocturno. Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer las circunstancias del incidente y dar con los responsables del ataque. La policía investiga un robo domiciliario reportado en una residencia ubicada en el barrio Montones 3 del municipio de Las Piedras, donde delincuentes irrumpieron y se apropiaron de miles de dólares en efectivo, joyas de alto valor y una colección de monedas y billetes. Según el informe preliminar de las autoridades, el propietario de la vivienda relató que al llegar a su hogar descubrió que una de las cerraduras había sido forzada, lo que alertó sobre la posible intrusión. Al inspeccionar el interior, constató el hurto de $50,000 en efectivo, un reloj marca Rolex valorado en $7,000, dos cadenas de oro, una pulsera de oro estimada en $4,000 y cuatro sortijas cuyo valor total alcanza los $4,000. Además, los ladrones se llevaron una valiosa colección de billetes y monedas antiguas, cuyo valor monetario aún no ha sido determinado por las autoridades ni por el dueño. La División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao quedó a cargo de la pesquisa, mientras al momento no se ha reportado arrestos relacionados con el caso. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que pueda ayudar a dar con los responsables de este robo, que ha causado gran preocupación entre los residentes del área por su magnitud y precisión. En una actualización, la Fiscalía de Aguadilla radicó cargos en ausencia contra Justin Medina López, un joven de 19 años residente de Isabela, tras protagonizar un violento incidente en el que amenazó con un cuchillo a sus propios abuelos para apropiarse de un vehículo. Los hechos ocurrieron el pasado viernes a las 9 de la mañana en el sector Corea del barrio Galateo Alto en Isabela, cuando Medina López llegó hasta la residencia de sus abuelos, Narcisa Guzmán y Dioniso López Pérez, ambos de 69 años, con la intención de llevarse un Hyundai Accent gris oscuro del 2019 propiedad de su abuelo. Ante la negativa de los adultos mayores, quienes le indicaron que no podía llevárselo por no tener marbete, el joven reaccionó de forma agresiva, se armó de un cuchillo y rompió la puerta de una de las habitaciones, exigiendo con violencia que le entregaran las llaves del vehículo. Temiendo por su vida, el abuelo accedió a entregarlas, momento en el que el nieto se apoderó del automóvil y huyó del lugar. Posteriormente, los perjudicados acudieron al cuartel de Isabela a denunciar el incidente y al regresar a la residencia encontraron el vehículo nuevamente estacionado en la propiedad. A pesar de esto, los fiscales presentaron cargos por violaciones a la ley de armas y maltrato a personas de edad avanzada. La jueza Melissa Soto encontró causa para arresto imponiendo una fianza global de $120,000 y expidiendo una orden de arresto contra Medina López, quien hasta el momento no ha sido localizado por las autoridades.
Agentes de la policía investigan un escalamiento ocurrido en horas de la madrugada alrededor de las 6 en una residencia ubicada en el sector Cerro Gordo, carretera 690, en el municipio de Vega Alta. Según el informe preliminar, el querellante, un hombre de 42 años, denunció que una persona forzó una de las ventanas del cuarto principal para acceder al interior del hogar. Una vez dentro, él o los delincuentes se apropiaron de herramientas eléctricas y dinero en efectivo. Entre los artículos robados figuran un taladro valorado en $200, otro taladro con un valor estimado de $300. Además, se llevaron dos alcancías de color verde que contenían aproximadamente $1,000 en su interior y 530 adicionales en efectivo. La policía municipal realizó la investigación inicial en la escena y refirió el caso a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja, quienes ahora están a cargo de la pesquisa. Las autoridades no han revelado si hay sospechosos identificados y exhortan a cualquier ciudadano que tenga información a comunicarse de forma confidencial con la policía. Gracias por ver las noticias. No olvides suscribirte, comentar, darle me gusta y compartir este video en tus redes sociales para que más personas estén al tanto de las últimas noticias en Puerto Rico. Tu apoyo es fundamental para mantenernos informados y llegar a más personas.